Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare One more. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Ajamana Radhe Govinda Ajamana Radhe Govinda Bhajamana Krishna Kanaiya Bhajamana Krishna Kanaiya Bhajamana Radhe Govinda Bhajamana Radhe 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 Govinda Bhajamana Radhe 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 Govinda Bhajamana Radhe Govinda Bhajamana Radhe Govinda Bhajamana Radhe 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 Radhe
Shri Radha Madhava Shri Sakhi Vrinda ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Prabhu, Madre, I'm going to change the setup. Give me 30 seconds. Tenemos Ok, 30 ok. segundos que va a hacer, va a cambiar la disposición. Si se le escucha bien, Madre Sutipriya, sí, también no hay problema. El sonido está muy bien. Muchas gracias por avisar. Sí. Voy a presentarlo al Prabhu mientras él hace esos arreglos y usted le presenta un resumen nomás, ¿ya? Por favor, porque es algo más para el público en español. Le voy a ¿No? decir para que esté tranquilo de hacer las cosas tranquilamente. Prabhu Srinivas, in the meantime, you do your setup. I want to introduce you. So do it because we are going to take some time to introduce you. Ok. Srinivas Acarya Prabhu, después de buscar por varios años su realización espiritual, se unió a ISKCON comenzando el 2000. Es discípulo iniciado de su santidad Hanuman Prashad Swami y desde entonces ha dedicado su tiempo a un estudio sistemático y al mismo tiempo una prédica sistemática del Bhagavatam, el Bhagavad Gita y otros estudios sástricos. También ha sido muy activo en el Bhakti-vriksha. Actualmente colabora en los programas Bhakti-sastri y Bhakti-vaibhava y él también cuenta con los diplomas de estos cursos. En el 2014 él ha tenido un año sabático que lo dedicó para estudiar en el Bhagavad Vidyapit del Bhaktivedanta Bhaktrust de Vrindavan y así profundizar sus conocimientos sobre los shastras. Actualmente es un colaborador y desarrollador de materiales educativos para el Ministerio de Educación de ISKCON y asistiendo en este servicio a su santidad Hanuman Prashad Swami. Creo que en el foro no hay devotos que hablan inglés. Por lo que veo ahí son devotos de Chile, de México, de Perú, de España. Solo hay un John que puede ser alguien que... ¿ok? Entonces, bueno, ya el Prabhu se ha conectado, ya está instalado, ¿no? ¿Puede preguntarle si ya está instalado, madre, por favor? Prabhu Srinivas, are you ready? To start? Yes, I'm ready. Está listo, Ok. Prabhu. Ok, entonces queríamos agradecerle a nombre de las autoridades de ISKCON Chosica por esta clase. On behalf of ISKCON Chosica, we would like to thank you for this class. Y queríamos que si pudiera empezar contándonos de qué parte de India es, cómo conoció a los devotos y cómo conoció a su maestro espiritual. We would like to start asking you if you could tell us where were you born in India and how did you get to meet the devotees and your spiritual master? Yes, first of all the devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Maybe before I speak, I'll say Mangalacharana. Is that okay? Okay. Saluda a los devotos, les da sus reverencias y va primero a cantar los versos de El invocación. Mangalacharana. Ok, perfecto. Antes de empezar. Om Ajnanatirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yatkripatamaham Vande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Krishna Chaitanyamishwaram Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Hanumat Preshaka
Swaminiti Namine. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yes, so you asked me where I was born and how I came in contact with the devotees. So I was born in a very small village in India. Yo nací en un pueblito muy pequeñito en India. Actually, I was born at home. En realidad, yo nací en casa, en el hogar. My sister and brother, they were born in hospitals, but I was born at home. Mis hermanos y mis hermanas nacieron en hospitales, pero yo nací en la casa. And it was a self-sufficient village. Y era un pueblito, una aldea autosuficiente. They grew their own food. Ellos sembraban su propia comida. They made their own cloth. Ellos hacían sus propios vestidos, vestimenta. There were carpenters, blacksmiths. Y ellos eran los carpinteros. Everything. Yeah. Blacksmith is the one who, metals. They work with metals and. Y ellos eran sus propios orfebres. And goldsmith who does jewelry. Y los joyeros que trabajaban el oro y hacían joyería. So they had to go to city very rarely. Entonces nosotros teníamos que ir a la ciudad muy de vez en cuando. When they have to sell the produce in the city. Cuando teníamos que vender los productos que fabricaban, los teníamos que vender en la ciudad. But my parents no longer live there. I was there for about 6 years in that village. Y mis padres ya no vivieron después ahí. Yo vivía ahí alrededor de 6 años en ese pueblito. And it's so disturbing how the civilization is destroyed. Now those self-sufficient villages, they don't exist much. Y entonces es muy perturbador cómo esta civilización moderna ha destruido todas esas aldeas autosuficientes porque ellas ya no existen más. So I had a desire to read Bhagavad Gita in my childhood. Entonces yo tuve el deseo de leer el Bhagavad Gita en mi infancia. I tried to read, but I couldn't. Yo traté de leer, pero no pude. But in India, everybody is religious, so we used to go to temples, have festivals and everything. Pero en India todo el mundo es religioso y solemos ir a los templos y todo eso. I used to go to Hanuman temple regularly in school. Entonces yo solía ir al templo de Hanuman regularmente cuando estaba en la escuela. So then in college, when I was in my engineering first year. Entonces en la universidad, cuando yo estaba en mi primer año de ingeniería. I purchased Srila Prabhupada's Bhagavad Gita. Yo compré el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. And I kept it with me, but I wanted to read, but I still did not read. Y yo lo mantenía conmigo y yo quería leerlo, pero aún no lo podía leer. But in India, there will be a lot of dust. So every once in a while, I used to clean the back end front. Pero en India hay mucho polvo, entonces yo solía limpiar la cubierta y la parte de atrás del Bhagavad Gita. And after take a shower every day, I used to just worship the Bhagavad Gita and other pictures. Y después de tomar un baño cada día, yo solía adorar el Bhagavad Gita y algunas otras fotos. So then in 2002, in the year 2000, I came to United States to do my master's. Y en el año 2000 yo vine a Estados Unidos a hacer mi maestría.
And I brought along my Bhagavad Gita. It was my constant companion, even though I didn't read. Y yo traje a mi Bhagavad Gita, que era mi compañero constante, a pesar de que yo no podía leerlo. So then I got a job in Boise, Idaho. Y yo conseguí un trabajo en Boise, Idaho. And then when I was going, I had a best friend, Native American friend. Y yo después tuve un amigo que era nativo americano. He was like my older brother. Él era como mi hermano mayor. He used to take care of me very nicely, just like an older brother takes care of a younger brother. Y él solía cuidarme a mí mucho, de la misma manera en que un hermano mayor cuida a un hermanito menor. So he purchased a computer for me. Entonces él me compró un computador. So I wanted to give him a gift when I'm going to Boise. Entonces yo quería darle un regalo cuando yo me iba a ir para Boise. But he had more money than I had. Pero él tenía más dinero del que yo tenía. I thought anything I could, purchase with money will not be valuable for him. Entonces yo pensé, cualquier cosa que yo pueda comprar con dinero no va a ser muy valioso para él. So I wanted to give him the best thing that I feel is very dear to me. Entonces yo le quise dar la mejor cosa que yo tenía, que era muy querida para mí. Then I gave him my Bhagavad Gita. Entonces yo le di a él mi Bhagavad Gita. Then when I came to Boise, I went to temple. Entonces cuando yo llegué a Boise, yo llegué al templo. Then I purchased another Bhagavad Gita. Y ahí compré otro Bhagavad Gita. And then one day Guru Maharaj visited the temple. Y un día Guru Maharaj visitó el templo. I sat in the class, Yo me senté en la clase, but I did not understand a single word of what he was saying. pero yo no entendí ni una sola palabra de lo que él estaba diciendo. But I felt so good. Pero se sentía tan bien. How could an American like this can be such a big devotee? ¿Cómo puede ser que un americano como este pueda ser un tan gran devoto? Then nobody noticed me when I went like that to the temple on that day. There were a lot of people. Y nadie se dio cuenta que yo había llegado porque había mucha gente. Then I went another day, Entonces yo fui otro día and there was Bhagavad Gita discussion going on. y estaba aconteciendo una discusión acerca del Bhagavad Gita. Oh, I felt very nice. Wow, now I get to hear Bhagavad Gita and read Bhagavad Gita with these people. Y entonces yo me sentí tan bien, wow, ahora puedo leer el Bhagavad Gita y discutir el Bhagavad Gita con estas personas. So Anantarupa Prabhu, Radhikaraman Prabhu's father, he was teaching the Bhagavad Gita. El Prabhu Anantarupa, que es el padre del Prabhu Radhika Raman, estaba enseñando el Bhagavad Gita. So he welcomed me nicely into the class. Entonces él me dio la bienvenida muy amablemente a la clase. And, I became quickly part of the devotee community. Y yo rápidamente me convertí en parte de la comunidad de devotos. And one day we were sitting at Sunday feast. Y un día nosotros estábamos sentados en la fiesta de domingo. And one devotee said, the temple opens every day at 4:45 in the morning. Y un devoto dijo, el templo abre todos los días a las 4:30 de la mañana. I said, what do you do so early? A las 4:45. Y yo les pregunté, ¿ustedes qué hacen tan temprano? And he said, we'll do Mangalarti and chant 16 rounds. Y ellos me dijeron, hacemos Mangalarti y cantamos 16 rondas. And next morning I went to Mangalarti and started 16 rounds. Y el siguiente día yo fui a Mangalarti y empecé con las 16 rondas. And Guru Maharaj used to visit very often. Y Guru Maharaj solía visitarlo el templo muy frecuentemente. So I used to attend the morning and evening classes that he used to give. Entonces yo solía participar de las clases de la mañana y de la noche que él daba. So I almost heard about 100 classes. Entonces yo escuché más o menos como 100 clases. Then finally Krishna, revealed me that he's my guru. Entonces finalmente Krishna me dejó saber que él era mi guru. Because I was from South India and ISKCON was a little bit, too modern for me. Yo era del sur de la India y ISKCON era como, ¿cómo decirlo? Como muy moderno para mí. So I was hesitant to take up Krishna consciousness as presented by Srila Prabhupada.
Entonces yo estaba como un poquito dubitativo si yo tenía que tomar la conciencia de Krishna como la presentaba así la Prabhupada. But I was intensely praying to Krishna for 2 months to help me. Y yo estuve orando intensamente a Krishna que me ayudara, orando por 2 meses. So finally I found out Guru Maharaj is visiting again to Boise. Y yo finalmente supe que Guru Maharaj iba a ir a visitar nuevamente al templo de Boise. So I asked Anantarupa Prabhu, I want to get initiated. Entonces yo le pedí al Prabhu Anantarupa, yo me quiero iniciar. So he was surprised that I want to get initiated in ISKCON. Y él estaba sorprendido de que yo me quisiera iniciar en ISKCON. And he thought if I don't get Srinivas now, he will not come again. Y él pensó, si yo no admito a Srinivas ahora, él no va a volver nunca más. So he arranged a meeting with Maharaj. Entonces él organizó una reunión con Maharaj, con su Guru Maharaj. And then he said, Srinivas want to get initiated. Y él le dijo, Srinivas quiere iniciarse. And Maharaj said, okay, next year. Y Maharaj dijo, bueno, el próximo año. So I was almost crying with my head down. Y yo estaba casi llorando con mi cabeza baja. Then he said, what do you want? You want me to initiate you tomorrow on Balaram Purnima? Entonces él me dijo, bueno, ¿qué quiere? ¿Que lo inicie mañana en Balaram Purnima? ¿Es en Gaura Purnima? Balaram Purnima. ¿En Balaram Purnima? And I said, yes, Maharaj. Y yo le dije, sí, Maharaj. And Anantarupa Prabhu said, yes, his parents are here, so please do it. Entonces dijeron, sí, sus padres están aquí, por favor, hágalo. So next day, Guru Maharaj initiated me. Entonces al día siguiente, Guru Maharaj me inició. So that's my little story. Entonces esa es mi historia. Ya, Srinivas Acharya. Muy hermosa historia. Wonderful story. Entonces, ahora vamos a pasar al tema central, a la clase, que es la importancia y las glorias del Srimad Bhagavatam. Now we are going to pass to the central topic of the class, that is the glories of Srimad Bhagavatam. Yes. I'm sorry, little girl is visiting my house for the first time. So she's excited to be with me. Prabhu explica que la niña está visitando su casa por primera vez y ella está emocionada de estar con él. Okay. Okay, so I'm going to share my screen. Entonces él va a compartir su pantalla. Can you see my screen? Yes, Prabhu. Okay. So the glories of Srimad Bhagavatam, they're like an ocean. Entonces las glorias del Srimad Bhagavatam son como un océano. It's very big in terms of length and breadth. Es muy grande en términos de longitud. And it's also very deep. Y también es muy profundo. So it's practically impossible to comprehend the glories of Srimad Bhagavatam. Entonces es prácticamente imposible comprender las glorias del Srimad Bhagavatam. So what we'll do is, we'll just take a drop of the glories. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar una gotita de las glorias. And we'll pray that that drop will uplift us a little bit. Y orar porque esa gotita nos eleve a nosotros un poquito. Okay. Can you see the next slide? Yes. Okay. So Srimad Bhagavatam, what does it mean? Entonces, ¿qué significa Srimad Bhagavatam? The word Srimad means beautiful, opulent, and glorious. La palabra Srimad significa hermoso, opulento y glorioso. And there are a few other meanings as well, but these are the prominent ones. Y hay otros significados, pero estos son los más prominentes. And the word Bhagavata means Y la palabra Bhagavata significa relating to Bhagavan. relacionado con Bhagavan. And we all know Bhagavan means the Supreme Personality of Godhead. Y todos sabemos que Bhagavan significa la suprema personalidad de Dios.
one who possesses 6 opulences. Aquel que posee las 6 opulencias. So in this context, it means the book that is related to the glories of the Lord. En este contexto significa el libro que está relacionado con las glorias del Señor. And the word Bhagavata is also commonly used to refer to the devotees. Y la palabra Bhagavatam también se usa comúnmente para referirse a los devotos. So then the word Srimad Bhagavatam, as Srila Prabhupada translates, it means the beautiful Bhagavatam. Entonces, la expresión completa, Srimad Bhagavatam, tal como la traduce Srila Prabhupada, significa el hermoso Bhagavatam. So we'll talk about what is Bhagavatam, little bit history. Entonces vamos a hablar acerca de qué es el Bhagavatam con un poco de historia. And this is a very small portion of describing what Bhagavatam is. Y hay una parte muy pequeña que describe lo que es el Bhagavatam. So we know in the 3rd canto, Krishna, yeah, please go ahead. In the 3rd canto, entonces nosotros sabemos que en el 3er canto, Krishna, he has a conversation with Uddhava before he left the planet. que Krishna tiene una conversación con Uddhava antes de que él se vaya de este planeta. And Maitreya was also hearing. Y Maitreya también estaba escuchando. In the background here. Aquí atrás. So then Krishna tells Uddhava, you go to Badarikashrama. Entonces Krishna le dice a Uddhava que vaya a, what's the place name? Badarikashrama in the Himalayas. Badarikashrama. And at that time, Vidura did not participate in the battle of Kurukshetra. Y en esa época Vidura, quien no participó en la batalla de Kurukshetra, so he is also traveling to different holy places. También está viajando a diferentes lugares santos. And then on the bank of Yamuna, they both meet. Y luego en la ribera, en la orilla del río Yamuna, ambos se encuentran. So when they meet, Vidura asks a lot of questions to Uddhava. Y cuando ellos se encuentran, Vidura le plantea muchas preguntas a Uddhava. And Vidura embraces Uddhava. Y Vidura abraza a Uddhava. And he asks Uddhava, how are you doing? Y le pregunta a Uddhava, ¿cómo está? Please tell me, how is Balaram? How is Krishna? Por favor, dime cómo está Balaram, cómo está Krishna. How is Vasudeva and Devaki? ¿Cómo están Vasudeva y Devaki? How are all the Yadus doing? ¿Cómo les está yendo a los Yadus? So Vidura inundates Uddhava with a lot of questions. Entonces Vidura inunda a Uddhava de muchas preguntas. And by this time, Krishna has already left. Y para ese entonces Krishna ya se fue, ya partió. And the Yadu dynasty also, they all fought with each other and they left. Y para ese entonces también los Yadus ya pelearon unos contra los otros y ya se fueron también. So in separation from Krishna, Uddhava cannot speak anything. Entonces en separación con Krishna, Uddhava no puede hablar nada. And Uddhava is very, very, very exalted devotee of the Lord. Y Uddhava es un devoto muy exaltado, muy elevado del Señor. He even looks like Krishna. Hasta se parece a Krishna. And we can see here in the picture, they're both of the same color. Y nosotros podemos ver aquí en la pintura de que ambos son del mismo color. And look at his dhoti. He is wearing the same dhoti as Krishna. Y miren el dhoti, él está usando el mismo dhoti que Krishna. Because he just used to wear, Krishna used to give his clothes to Uddhava. Porque Krishna solía darle su ropa a Uddhava. So when Vidura asked all these questions, Uddhava becomes speechless. Entonces cuando Vidura le hace todas estas preguntas, Uddhava se queda sin habla.
he becomes ecstatic in bhava bhakti. Se pone extático en Bhakti, Hairs are standing on Bhava end. Bhakti. Y in Bhava Bhakti, and then His hair is standing on end, y se le erizan los vellos de su cuerpo and there are tears in his eyes. y tiene lágrimas en sus ojos He couldn't speak properly. y no puede hablar correctamente. So finally he wipes out his tears Y finalmente él se seca sus lágrimas and he regains his stability, y él vuelve a recuperar su estabilidad and then he starts speaking. y empieza a hablar. And he says this verse. Y él dice este verso. Uddhava uvacha Krishna dyumani nimloche girneshva jagarenaha kimnu nakushalam bruyam gatashrishu griheshvaham. This word Krishna dyumani nimloche, we will talk about this more. Estas palabras, Krishna Dyumani Nimloche. Vamos a hablar acerca de estas palabras. So here is the translation. Sri Uddhava Aquí- said, Aquí my está la dear, if you can read it complete and then ask me Yes. to do it. yes. So Sri Uddhava said, my dear Vidura, the sun of the world, Lord Krishna, has set, and our house has now been swallowed by the great snake of time. What can I say to you about your welfare, about our welfare? Y Uddhava dijo, mi querido Vidura, el sol del mundo, Sri Krishna, se ha puesto, y la gran serpiente del tiempo se ha tragado ahora nuestra casa. ¿Qué puedo decirte de nuestro bienestar? So here Uddhava is comparing Krishna to the sun. Entonces acá Uddhava está comparando a Krishna con el sol. So the sun has set. Entonces el sol se ha puesto. So this is what Krishna Dyumani Nimloche. Krishna Dyumani means the son of Lord Krishna. Entonces esto es lo que quiere decir Krishna Yumani, el sol que es Krishna. Nimloche means it has set. Y Locha quiere decir que se ha puesto. So Uddhava is like, now the sun has set. What can I tell anything about our welfare? It's all dark. Entonces Uddhava dice, el sol se ha puesto, Krishna se ha ido. ¿Qué le puedo decir acerca de nuestro bienestar? So then the rest of the pastime, I will not talk about it. Entonces el resto del pasatiempo, pero no voy a hablar acerca de ello. So the main thing I want to convey is Uddhava compared Krishna to the sun that has set. Entonces lo que quiero llegar es que Uddhava compara a Krishna con el sol que se ha puesto. So now, after Uddhava leaves Krishna, Entonces después de que Uddhava deja a Krishna, Krishna actually goes to Prabhasa, Krishna en realidad va a Prabhasa. and there a hunter named Jera, he shoots an arrow at Krishna's feet. Y Yeda, él lanza una flecha a los pies de Krishna. Then Krishna is about to leave this world, Y cuando Krishna está a punto de dejar este mundo, so Krishna liberates that hunter. entonces Krishna en realidad libera a ese cazador. That hunter actually feels so bad. He says, I didn't know that you are sitting here. I don't know why I shot the arrow. Y el cazador se siente tan mal. Él dice, pero yo no sabía que usted estaba sentado aquí y yo lancé la flecha. Krishna says, this is all part of my plan. Y Krishna dice, todo esto es parte de mi plan. You should not worry about it. No te tienes que preocupar por eso. And he sends him back to Godhead. Y él lo manda de vuelta a Dios. And just after that, Daruka, Krishna's chariot driver, he was looking for Krishna everywhere, and then he comes. Entonces Daruka, que era el conductor de Krishna, busca a Krishna por todos lados y ahí llega. And Daruka actually is Krishna's chariot driver. Y Daruka en realidad es el conductor de la cuadriga de Krishna, del carro de Krishna. And
when Krishna went to kidnap Rukmini, Cuando Krishna fue a secuestrar a Rukmini, it was also Daruka who took him to bring Rukmini. fue también Daruka quien lo llevó a raptar a Rukmini. So he was so intimate associate of Krishna also. Entonces él era un asociado tan íntimo de Krishna también. So he was very emotionally disturbed that Krishna is leaving. Entonces él estaba muy perturbado emocionalmente de que Krishna se estaba yendo. And just in front of his eyes, the chariot, it rises up in the sky. Y justo al frente de él, el carro se eleva al cielo. And then the chariot, goes back also to the spiritual world. Y el carro también va de vuelta al mundo espiritual. And Krishna looks at Daruka. Y Krishna mira a Daruka. And Daruka is looking at Krishna. Y Daruka está mirando a Krishna. Then he understood what's going on. Y él entiende lo que está sucediendo. And then he says this to Krishna. Y él le dice esto a Krishna. Apashyatasva charanambujam prabho drishti pranashta tamasi pravishta disho na jane na labhecha shantim yatha nishaya mudupe pranashte. So these words, drishti pranashta tamasi pravishta, this is the focus, what we'll discuss. Entonces este verso, drishti pranashta tamasi pravishta, es el foco de lo que vamos a discutir. So the translation, I will read the English first. Daruka said, just as on a moonless night, people are merged into darkness and cannot find their way. Now that I have lost sight of your lotus feet, my Lord, I have lost my vision and am wandering blindly in darkness. I cannot tell my direction, nor can I find any peace. Daruka dijo, así como en una noche sin luna la gente se sumerge en la oscuridad y no puede encontrar el camino, ahora he perdido de vista tus pies de loto, mi Señor. He perdido la visión y estoy vagando ciegamente en la oscuridad. No puedo decir mi dirección, ni puedo encontrar la paz. So the main thing is drishti pranashta tamasi pravishta. He's saying, I lost my vision and now I'm wandering in darkness. El verso principal se refiere a la parte que dice que ha perdido la visión y que está vagando ciegamente en la oscuridad. So we talked about the Krishna being the sun. That's number one. Entonces hemos estado hablando primero, número uno, de que Krishna es el sol. And then number two is the devotees. There is all darkness, and they are merged in this darkness and they lost their vision. Y la segunda es que los devotos pues estamos aquí en la oscuridad y hemos perdido nuestra visión. And now we'll talk about third point. Y vamos a hablar acerca de un tercer punto. This is in the picture, this bull and the cow. Y en esta pintura está el toro y la vaca. So who is the one with the broken legs? Is that the bull or the cow? I want someone else to answer. Entonces, ¿quién es el que tiene las patas rotas? ¿El toro o la vaca? Yo quiero que alguien de la audiencia responda. Si alguien puede responder. Okay, El toro dice, Madre Mitravinda. Mitravinda Mataji says the bull. Yes, that's a bull. So the bull and the cow, they were having a conversation. Entonces el toro y la vaca están teniendo una conversación. So Mother Earth was actually in tears and she was crying. Entonces la Madre Tierra realmente está llorando, tiene lágrimas en sus ojos. So the bull asked Mother Earth, why are you crying? Entonces el toro le pregunta a la Madre Tierra, ¿por qué estás llorando? And Mother Earth speaks many verses in response. Entonces la Madre Tierra responde con muchos versos, da muchos versos como respuesta. And this is one of the verses. Y este es uno de los versos. Tena hanguna patrena Srinivasena sampratam shochami rahitam lokam papmana kalinekshitam
And the main words here are papmana kalinekshitam. Y el verso principal aquí se refiere a papmana kalinekshitam. So the translation is, that personality of Godhead, the reservoir of all goodness and beauty, Lord Sri Krishna, has now closed his transcendental pastimes on the face of the earth. In his absence, the age of Kali has spread its influence everywhere. So I am sorry to see this condition of existence. Esa personalidad de Dios, la fuente de toda belleza, el Señor Sri Krishna, ahora ha clausurado sus pasatiempos trascendentales en la superficie de la tierra. En su ausencia, la era de Kali ha diseminado su influencia por doquier, y estoy triste de ver esta condición de la existencia. So papmana kalinekshitam. What Mother Earth is saying, the sinful Kali has spread its influence everywhere. Entonces la Madre Tierra está diciendo, la pecaminosa Kali ha diseminado su influencia por todos lados. So now we have like three reactions that we have looked at. Entonces ahora hemos visto tres reacciones que hemos visto. When Krishna left this world. Cuando Krishna dejó este mundo. So that there is influence of Kali. Entonces ahí está la influencia de Kali. And people have lost their vision due to darkness. Y cómo la gente ha perdido su visión debido a la oscuridad. And Uddhava said, the sun has set now. Y que Uddhava dice que ahora el sol se ha puesto. So the Acharyas also explain that the sun of Krishna has arisen in Mathura. Entonces los acharyas dicen que el sol, que es Krishna, ha salido en Mathura. And it has set in Prabhasa. Y se ha puesto en Prabhasa. So now this is the verse 1343 that probably everybody knows. Entonces este es el verso del Srimad Bhagavatam 1.3.43 que probablemente todos ya conocen. Krishne swadhamo pagate dharma jnanadibhis saha kalau nashta drishamesha puranarko dhunoditaha. This Bhagavata Purana is as brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Purana. Este Bhagavad Purana es tan brillante como el sol y ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna a su propia morada, acompañado por la religión, el conocimiento, etc. Las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la era de Kali habrán de recibir la luz de este Purana. So in this verse we see Kalau Nashta Drishamesha Puranarko Dhunoditaha. The age of Kali, which Mother Earth was talking about. La era de Kali, sobre la cual estaba hablando la Madre Tierra. And Nashta Drisham, and this is Drishti Pranashta, which Daruka was talking about. Y la era de lo que Daruka estaba refiriéndose. And then the brilliant sun, which Uddhava was talking about. Y el sol brillante acerca del cual estaba hablando Uddhava. It has come back. Ha regresado. So now Krishna came back as the son of Srimad Bhagavatam. Entonces ahora Krishna ha regresado como el Srimad Bhagavatam. So when the sages, they ask a question to Suta Goswami, what happened to Dharma when Krishna left? Entonces los sabios le preguntaron a Suta Goswami, ¿qué pasa con el Dharma? ¿Qué pasó con el Dharma cuando Krishna se fue? But the good news is Krishna has come back. Pero la buena noticia es que Krishna ha regresado. In the form of Srimad Bhagavatam. En la forma del Srimad Bhagavatam. So this is a very nice comparison of Krishna with these words, like a sun to expel the darkness in the age of Kali. Entonces esta es una comparación muy bonita de Krishna con el sol que expele sus rayos. That's a picture of the sun I found. Esta es una foto del sol que yo encontré. So now that was, we may say that, well, that verse is talking more, more like metaphorically
is there something more literal? Entonces el verso en principio está hablando de algo más metafórico, pero ahora vamos a ver algo más literal. There's another verse. Idam Bhagavatam nama Puranam Brahma Sammitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishihi Nishveyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Mahat. The key word here is Brahma Sammitam. La palabra clave aquí es el Brahma Samhitam. The Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God, and it is compiled by Srila Vyasadeva, the incarnation of God. It is meant for the ultimate good of all people, and it is all successful, all blissful, and all perfect. Este Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Dios y lo recopiló Srila Vyasadeva, la encarnación de Dios. El Srimad Bhagavatam tiene por objeto el máximo bien de toda la gente y es supremamente triunfante, supremamente bienaventurado y supremamente perfecto. So here the word Brahma Sammitam means incarnation of God. Aquí la palabra Brahma Samhitam significa la encarnación de Dios. Because the word Brahma, it also means absolute truth. Porque Brahma significa también absolute, Absolute truth. Absolute la truth. verdad absoluta. So the word Brahma can also mean Vedas. Entonces la palabra Brahma también significa los Vedas. It can also mean spirit soul. También puede significar el alma espiritual. But one of the meaning is also the absolute truth. Pero uno de los significados es igualmente la verdad absoluta. So in other words, Brahma can also mean Krishna. Entonces, en otras palabras, Brahma también puede significar Krishna. So Brahma Samhita means Krishna himself has come. Entonces, Brahma Samhita quiere decir que Krishna mismo ha venido. So Krishna has come and is compiled by Krishna himself as Vyasadeva. Entonces, Krishna mismo ha vuelto y él está compilado él mismo como Vyasadeva, lo compila él mismo como Vyasadeva. And it will do all good for the people. Para hacer todo el bien a las personas. We'll succeed in our true journey. Y así nosotros vamos a tener éxito en nuestro verdadero viaje. By taking shelter of Srimad Bhagavatam. Por tomar refugio en el Srimad Bhagavatam. So now this Bhagavatam is Krishna himself. So Krishna left and he came back to us. Entonces es el Bhagavatam como Krishna el mismo, que él se va pero regresa a nosotros. So now we may say, well, Brahma Samhitam, can we tell, is there anything directly talking about the word Krishna and Bhagavatam together? Would you repeat the last sentence, please? We may say Brahma Samhitam is also the word, is not completely, Krishna Samhitam. It said Brahma Samhitam, but is there anywhere where the word Krishna directly is used for Bhagavatam? Entonces, en Brahma Samhita, pero ¿por qué no decimos Krishna Samhita? ¿Hay algún lugar en donde la palabra Krishna esté directamente mencionada? So Srila Sanatana Goswami Entonces Srila Sanatana Goswami compiled some beautiful verses in the glorification of Srimad Bhagavatam. Compila algunos versos muy hermosos en el Srimad Bhagavatam. And this is one of those verses. Y este es uno de esos versos. And he says, Sarva Bhagavata Prana Srimad Bhagavata Prabho Kalidvanto Ditaditya Shri Krishna Parivartita. O life breath of the Vaishnava devotees, O Lord, you are the sun which has arisen to dispel the darkness of the Kali Yuga. You are actually Krishna who has returned amongst us. Oh aliento de vida de los devotos Vaishnava, Oh Señor, tú eres el sol que ha surgido para disipar la oscuridad del Kali Yuga. En realidad, eres Krishna quien ha regresado entre nosotros. So you can see the word here, Shri Krishna Parivartita. Entonces aquí ustedes pueden ver la palabra Sri Krishna Parivartita. That means, oh Bhagavatam, you are Krishna himself who has come back. Que quiere decir, oh Bhagavatam, tú eres Krishna en sí mismo que ha regresado.
And Sanatana Goswami is saying Bhagavatam is the life and soul of the devotees. Y Sanatana Goswami dice que el Bhagavatam es la vida y alma de los devotos. And he mentions all these three that we are talking about, the sun, the darkness, and the Kali Yuga. Y él menciona todos estos tres de los que hemos estado hablando, el sol, la oscuridad y Kali Yuga. So Sanatana Goswami has beautifully summarized this whole idea in this verse. Entonces Sanatana Goswami ha hecho un resumen de una manera muy hermosa en este verso. And confirmed that Sri Krishna Parivartita, Krishna himself has come back as Srimad Bhagavatam. Y entonces lo compila en Sri Krishna Parivartita. Krishna él mismo ha regresado en la forma del Srimad Bhagavatam. So now how is it important to us in ISKCON? Entonces, ¿por qué esto es importante para nosotros en ISKCON? So there are 64 items of devotional service discussed in Nectar of Devotion. Entonces hay 5 puntos del servicio devocional que se discuten en el Néctar de la Devoción. But there are 5 things that are very potent. Pero hay 5 cosas que son muy potentes. And Srila Prabhupada emphasized these 5 things for devotees in ISKCON. Y si la Prabhupada enfatiza estas 5 cosas para los devotos de ISKCON. And the thing that we'll talk about is the importance of reading Srimad Bhagavatam. Y el aspecto del cual estamos discutiendo acá es la importancia de recitar el Srimad Bhagavatam, And it is one of the 5 items. que es uno de esos 5 puntos. By reading Bhagavatam, we can chant nicely. Por leer el Bhagavatam, nosotros vamos a poder cantar de manera apropiada. And when we associate with devotees, we discuss about Bhagavatam and we serve each other. Y cuando nos asociamos con los devotos, nosotros podemos discutir acerca del Srimad Bhagavatam y alcanzarlo. And even how to worship the deity, there are many pastimes in Bhagavatam. E incluso acerca de cómo adorar a la deidad, eso se habla y hay muchos pasatiempos en el Bhagavatam. And Bhagavatam also talks about the glories of the holy places. Y el Bhagavatam también nos habla de las glorias de los lugares sagrados. And hearing of Bhagavatam is so powerful that eventually it will take us to Bhava Bhakti. Y el Srimad Bhagavatam es tan poderoso que incluso nos lleva a Bhava Bhakti. And Srila Prabhupada says it will take a neophyte and it will bring him to devotional ecstasy, the Bhava Bhakti. Y si la Prabhupada dice que el Srimad Bhagavatam toma a un neófito y lo vuelve, y lo convierte en un devoto que esté en éxtasis. So, but how often should we hear Bhagavatam? Entonces, ¿con qué frecuencia debiésemos escuchar el Srimad Bhagavatam? So this is a very famous verse we all know. Nashta prayeshva badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. So Nityam Bhagavata Sevaya, by regular means every day. Entonces Nityam Bhagavata Sevaya quiere decir todos los días. And Srila Prabhupada says Bhagavatam must be studied under a devotee. Y entonces, si la Prabhupada dice que el Bhagavatam se debe iniciar bajo la supervisión de un devoto. So we may think, well, I'm very fallen. You know, is it for me? I heard Bhagavatam is only for Paramahamsas. Entonces uno puede pensar, pero es que yo soy muy caído, eso no es para mí, porque yo he escuchado que el Bhagavatam es solo para Paramahamsas. And I'm not a Paramahamsa, I have so many contaminations. Y yo no soy un Paramahamsa, tengo tantas contaminaciones. Let's see what Srila Prabhupada says. Entonces vamos a ver lo que dice al respecto Srila Prabhupada. The messages of the book Bhagavata therefore have to be received from the devotee Bhagavata, and a combination of these two Bhagavatas will help the neophyte devotee
to make progress on and on. Los mensajes del libro Bhagavata, por consiguiente, tienen que ser recibidos de labios del devoto Bhagavata, y la combinación de estos dos Bhagavatas ayudará al devoto neófito a progresar cada vez más. So here it is Prabhupada is saying it will help neophytes. Entonces aquí sí la Prabhupada está diciendo que esto le ayudará a los neófitos. The only thing is we have to learn it from in the association of devotees. Entonces la única condición que dice es que lo tenemos que aprender con y en asociación con los devotos. And let's see what Sanatana Goswami says about neophytes. Entonces vamos a ver lo que Sanatana Goswami dice con respecto a los neófitos. Asadu sadhu tadayin ati nicho chatakara hanamuncha kadachinmam premna hritkanthayospura. O Srimad Bhagavatam, O giver of saintliness to the unsaintly, O uplifter of the very fallen, please do not ever leave me. Please become manifested upon my heart and my throat, accompanied by pure love of Krishna. Oh Srimad Bhagavatam, oh dador de santidad a los impíos, oh elevador de los caídos, por favor, no me dejes nunca. Por favor, vuélvete manifestado en mi corazón y mi garganta, acompañado del amor puro por Krishna. So we can see here, Ati Nicho Chatakara. Ati Nicha means very, very fallen, not even a neophyte. Neophyte devotees are, really, they are devotees. It's not fallen, yeah. Entonces acá vemos la frase Ati Nicho Charatakara, que quiere decir los devotos más caídos, ¿no? Que no llegan ni siquiera a devotos neófitos, sino más caídos aún que eso. So it will take those who are very fallen and it will convert them into saints. Y va a tomar a aquellos que están muy caídos y los va a convertir en sabios. And here in this verse, Sanatana Goswami is saying, hey Bhagavatam, please never leave me. Be always with me. Entonces aquí Sanatana Goswami está diciendo, por favor, nunca me dejes, por favor, quédate siempre conmigo. May you always be on my throat. That means may I always be reciting Bhagavatam. Que tú siempre estés en mi garganta, que quiere decir que, por favor, siempre estemos recitando el Bhagavatam. May you always be in my heart. Means we are always contemplating the glories of Bhagavatam, the pastimes in the Bhagavatam. Que siempre estés en mi corazón, que quiere decir que siempre estemos contemplando y que siempre estemos hablando de las glorias del Srimad Bhagavatam. So here Sanatana Goswami, for him Srimad Bhagavatam is a constant companion. Entonces aquí Sanatana Goswami está diciendo que el Srimad Bhagavatam es un compañero constante. So this is the glory of Srimad Bhagavatam. Entonces estas son las glorias del Srimad Bhagavatam. So we may say still we don't have taste to read or hear Srimad Bhagavatam. Entonces podemos decir, bueno, pero aún así todavía no tenemos un gusto por hablar y escuchar las glorias del Srimad Bhagavatam. So in Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, entonces en el Srimad Bhagavatam, en el primer canto, capítulo 2, it is mentioned that we will get the taste to hear se menciona que nosotros vamos a obtener el gusto por escuchar by performing service unto great devotees. Por hacer servicio a los devotos, a grandes devotos. So by their mercy, we will have interest in reading Srimad Bhagavatam. Y por su misericordia nosotros vamos a tener interés en leer el Srimad Bhagavatam. Before I came in contact with Hanumat Prashika Swami, I didn't have so much interest to read. Y antes de que yo pudiera entrar en contacto con Hanumat Prashika Swami, yo no tenía mucho interés en leer. On my initiation day, Maharaj, after initiation, he called me. Y después de mi iniciación, su Guru Maharaj lo llamó. He told me you should read Bhagavatam every day. Y me dijo, tú tienes que leer el Srimad Bhagavatam todos los días. And by his mercy, then I was able to read. Y por su misericordia, entonces yo ya fui capaz de leer. And so patiently, he has been teaching Bhagavatam every day. Y entonces muy pacientemente él ha estado enseñando el Bhagavatam todos los días. And since 2005, I was trying to read Bhagavatam with Maharaj.
Y desde el 2005 yo he estado tratando de leer el Bhagavatam con Maharaj. And one time, actually, the devotees in Peru also joined. We all read first 2 cantos together. Y entonces después los devotos en Perú se unieron y ya empezamos a leer los primeros 2 cantos juntos. And we got a diploma from University of San Marcos. Y obtuvimos un diploma de la Universidad de San Marcos. So it is by the mercy of devotees like Guru Maharaj, we get an opportunity and entrance into Srimad Bhagavatam. Entonces es por la misericordia de devotos como Guru Maharaj que nosotros podemos tener una oportunidad de tener algún interés en la lectura del Srimad Bhagavatam. And even though we are very fallen, by constantly hearing, we'll become purified slowly. Y a pesar de que estemos muy caídos por escuchar constantemente, vamos a purificarnos. But then Bhagavatam is compared to sun. El Bhagavatam se compara con el sol. But we see that, well, for me, it is not illuminating very much. Would you repeat that? But we may say, for me, I don't see that much illumination in Bhagavatam. You know, it still seems dull for me. Entonces nosotros podemos decir que para mí todavía quizás no haya mucha iluminación del Srimad Bhagavatam. But Srila Prabhupada said, the more we read, the more the illumination of Bhagavatam will increase. Pero si la Prabhupada dice, entre más leamos, más la iluminación del Srimad Bhagavatam se va a incrementar. So that's why we see Guru Maharaj, he keeps on reading first 2 cantos again and again and again. Entonces el Guru Maharaj dice, manténganse leyendo los 2 primeros cantos una y otra vez y otra vez. But then he seems to be relishing more and more. Y después, al parecer, se va entregando cada vez más y más. That is because the more repetitively we read, the more we can see how bright Srimad Bhagavatam is. Entonces, eso es porque entre más nosotros lo leemos repetidamente, más podemos ver cuán brillante el Srimad Bhagavatam es. So that's all. I have a little drop of the ocean of the glories of Srimad Bhagavatam. Entonces, eso es todo lo que yo tengo, una pequeña gotita del océano de las glorias del Srimad Bhagavatam. Oh, thank you very much. Yeah, thank you very much, Prabhu, Srinivas Acharya. Bueno, estamos aquí en el foro, hay 16 miembros, igual una misma cantidad ahí en Facebook. Aquí si alguien... In Zoom, we have 16 people and we have the same quantity of people on Facebook. Igual en YouTube. Same in YouTube. My respects to all of them. Mis respetos para todos ellos. Sí, bueno, aquí en el foro pueden preguntar directamente si levantan la mano o pueden escribir. Here in the forum, you can request directly if you raise your hand. O pueden escribir sus preguntas y la Madre Sutipriya puede leerlas. And you can read your questions and Sutipriya can read them. Bueno, quisiera empezar haciendo una pregunta a Prabhu. I would like to start asking a question to Prabhu. Pues, muchas gracias por una clase tan ordenada. Thank you so much for a very organized class. Me encantó. I loved it. Mi pregunta es, si hablamos de leer el Srimad Bhagavatam, my question is, if we talk about reading Srimad Bhagavatam, ¿este debe ser ordenado o sistemático, o sea, verso por verso? That reading must be organized, I mean systematically, verse by verse, in order. Porque hay devotos que a veces dicen, bueno, cogen al azar un verso, ¿no? Because there are some devotees that they take any verse by chance, randomly. Yes. Yeah. Yeah. Very good question. Muy buena pregunta. Yeah. He was going to say more. Prabhu, you wanted to say something else? ¿Y Prabhu quería decir algo más?
No, sino que una vez me preguntaron y quería que él también nos acompañe. Me dijeron primero el Bhagavad Gita, después el Bhagavatam. Once I was asked about that, and I was said that first Bhagavad Gita and then Srimad Bhagavatam. ¿Cuál es su opinión? Y eso, What's esa your es mi opinión. opinion? And that's my wish. Yeah. So I don't think we need to finish reading the whole Bhagavad Gita before we start Srimad Bhagavatam. Entonces yo no creo que nosotros tengamos que terminar el Bhagavad Gita completo antes de leer el Srimad Bhagavatam. But when we study Bhagavatam, we should start from the first canto. Pero cuando empezamos el Bhagavatam, nosotros sí tenemos que empezar desde el primer canto. And Srila Prabhupada has recommended we read systematically from canto 1 and move upwards. Y Srila Prabhupada recomienda que nosotros leamos sistemáticamente a partir del canto 1 y ahí sucesivamente. Particularly, we should not go beyond second canto Particularmente, nosotros no debiésemos ir más allá del segundo canto if we are not following 4 regulative principles. si no estamos siguiendo los 4 principios regulativos. So the best method is to read systematically from canto 1. Entonces, el mejor método es leer sistemáticamente a partir del canto 1. Srila Prabhupada had morning Bhagavad Gita and morning Srimad Bhagavatam and evening Bhagavad Gita. Srila Prabhupada leía en la mañana Srimad Bhagavatam y en la tarde Bhagavad Gita. So we can read it in parallel with Bhagavad Gita. Entonces nosotros lo podemos leer en paralelo con el Bhagavad Gita. But the main thing is keep it to first 2 cantos when we are really at the beginning stage. Entonces, la idea es mantenernos en los 2 primeros cantos cuando estamos en una etapa al principio, iniciática. But if someone is following principles properly, pero si alguien está siguiendo los principios de manera apropiada, Srimad Bhagavatam is also compared to a ripened mango. el Srimad Bhagavatam también se compara con un mango maduro. So whether you bite it in the front or back or up and down, it's tasty. Sea que usted lo muerda arriba o abajo, por el frente o por atrás, es sabroso. So therefore, you open any chapter, it's sweet. Entonces, si usted lo abre en cualquier capítulo, es dulce. But we can only taste that sweetness first we are purified by properly following principles. Pero usted puede apreciar ese sabor solamente cuando lo hace de manera apropiada, siguiendo los 4 principios. And Bhagavatam can be studied maybe just translations the first time. Y el Bhagavatam se puede empezar a leer quizás la primera vez solamente las traducciones. If you put all the translations together, it will be like the size of Bhagavad Gita. Entonces, si usted pone todas las traducciones juntas, eso va a ser como del tamaño del Bhagavad Gita. There are 335 chapters. Hay 334 capítulos. So if you spend 335 capítulos. So if you spend 15 minutes every day, entonces si usted pasa 15 minutos cada día, in 1 year you can read all the translations. En un año usted puede leer todas las traducciones. All the 12 cantos. De los 12 cantos. Gracias, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta de Roy Ramananda de Arequipa. Thank you very much. There is a question from Roy Ramananda from Arequipa. ¿La leo? Sí, por favor. The question is, Hare Krishna, thanks a lot for the class, Prabhu Srinivas. What is your favorite canto and what can you tell us about it? Wow, Bhagavatam is so sweet. El Bhagavatam es tan dulce. There are so many things I like about it. Y hay tantas cosas que a mí me gustan sobre él. It's very hard to pick any specific thing. Es muy difícil tomar alguna cosa específica. Yeah, but I can say today I was meditating on Shamika Rishi. Pero yo les puedo contar que hoy, por ejemplo, yo estaba meditando en Shamika Rishi. He was such a great, humble sage. Él era un sabio tan humilde. When Parikshit Maharaj put the snake on his head, he didn't take offense. Cuando Parikshit Maharaj le puso la
serpiente alrededor de su cuello, él no tomó ofensa. And when he found out his son cursed Maharaj Parikshit, Y a pesar de que su hijo maldijo a Maharaj Pariksit, he was very sad. él estaba muy triste. He was hoping Parikshit Maharaj would counter curse and ask Krishna, that he should not die, something like that. Él estaba esperando que quizás Pariksit Maharaj le contrarrestara la maldición. So he was hoping Parikshit Maharaj will also curse his son. Entonces él estaba esperando que Pariksit Maharaj también le maldijera a su hijo. So in that way, his son will be free from the offense. Y de esa manera su hijo estaría libre de la ofensa. So I was thinking the humility of sage Shamika Rishi. Entonces yo estaba pensando en la humildad del sabio Samika Rishi. He was not thinking I'm a Brahmana, he's a Kshatriya. Él no estaba pensando yo soy un brahmana, él es un kshatriya. But he's so humble that he felt bad and he asked for forgiveness. He sent a message to Parikshit Maharaj. Y él era tan humilde que él se sentía mal y él le envió un mensaje a Parikshit Maharaj. Pidió disculpas y le mandó un mensaje a Parikshit Maharaj. So I was thinking how, even though sometimes we may think, oh, I'm learned, this and that, we should be respectful to those who are in administrative duties and everything and be humble. I was thinking that's the lesson we can take from that pastime. Entonces yo estaba pensando que la lección que podemos obtener de ese pasatiempo es que nosotros tenemos que ser humildes con los devotos que administran también. And there are so many stories. I was also thinking about Vidura because we talked about Vidura asking a question to Uddhava. Y hay tantas historias, estábamos hablando acerca de Vidura, que le plantea sus preguntas a Uddhava. And when Vidura was, criticized by Duryodhana, Cuando Vidura fue criticado por Duryodhana, it is described that the words of Duryodhana were like the arrows, sharp arrows, piercing our ears. y se describe que lo que hablaba Vidura era como flechas que perforaban los oídos. And Vidura, he was a Kshatriya, of course, born of a Shudra mother, but he was a Kshatriya. Y Vidura, que era un kshatriya, por supuesto, nacido de una madre Shudra, pero él era un kshatriya. So he could have fought back. Él hubiese podido pelearle de vuelta. But what does he do? He will take out his bow and he'll put it down on the ground. Pero él, ¿qué hace? Él toma su arco y él lo pone en el piso. So Duryodhana shot the arrow of insult, but then he just gave up his bow. Entonces Duryodhana saca su flecha del insulto, pero él solamente pone en el piso su arco. And then he contemplated what should, why is this happening? Y después él contemplaba, ¿por qué esto está sucediendo? So then what did he do? He simply left the place. Entonces, ¿él qué hizo? Él simplemente abandonó el lugar. So he saw that Duryodhana was under the influence of illusory energy. Entonces, él vio que Duryodhana estaba bajo la influencia de la energía ilusoria. So not only he did not retaliate, but he also understood the position of Duryodhana. Entonces, no solamente que él no se vengó, sino que él entendió la posición de Duryodhana. And he took the positive opportunity of going to holy places instead of lamenting that something is happening. Y él tomó la posición de sacar lo positivo e ir a visitar a lugares santos en lugar de quedarse lamentando por lo que había ocurrido. And he could have said, I'm never going back. Y él podría haber dicho, yo nunca voy a regresar. But he again goes back to deliver his brother. Pero nuevamente él regresa a liberar a su hermano. Such a great personality, Vidura. Esa gran personalidad que es Vidura. So in every canto we find so many lessons. Entonces en cada canto nosotros encontramos tantas lecciones.
only if we can, implement a drop of the qualities of these great souls, our life will be successful. Yeah. Entonces, solo si pudiésemos implementar una gotita de este océano, nosotros nos convertiríamos en grandes almas. So these are a couple of pastimes I was thinking last few days. Entonces, estos son un par de pasatiempos sobre los que yo estaba pensando en estos últimos días. Ya, bueno, empecemos con las preguntas de Facebook entonces. Empezamos, we start with the Facebook questions then. Ok, Antonio Laguna, participante constante. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes aspectos? Antonio Laguna is one participant. He participates very frequently. De And España, he says, he's from Spain, and he says, what of these aspects? La devoción, Devotion, el conocimiento, knowledge, la purificación purification, o la inteligencia or intelligence. es más beneficiado por leer con dedicación el Srimad Bhagavatam. O sea, ¿qué cosa es lo que... Which of those aspects is the one that receives more benefit from reading Srimad Bhagavatam? Claro, la devoción, el conocimiento, la purificación o la inteligencia. ¿A dónde hay más beneficio? Devotion, knowledge, purification, devoción, conocimiento, purificación. O la inteligencia. La inteligencia. Which of them receives more benefit by reading Srimad Bhagavatam? Okay, so the knowledge and purification of intelligence is a natural consequence of studying Srimad Bhagavatam. El conocimiento, la purificación y la inteligencia son consecuencias naturales de la lectura del Srimad Bhagavatam. Because hearing Srimad Bhagavatam is bhakti, is devotion. Porque leer el Srimad Bhagavatam es bhakti, es devoción. Vasudeve bhagavati bhakti yoga prayojitaha janayatyashu vairagyam jnanam cha yada haitukam. By engaging in intense devotional service to the Lord, detachment and knowledge. Por comprometerse en servicio devocional intenso al Señor, to the Lord, knowledge and detachment will automatically come. El conocimiento y el desapego van a venir de manera automática. So knowledge and detachment, they are the children of bhakti. Entonces el conocimiento y el desapego son como los hijos del bhakti. Bhakti is the mother. El bhakti es la madre. And jnana vairagya, the knowledge and detachment, they are her sons. Y el conocimiento y el desapego son sus hijos. So for a mother, children are important. So they are entonces, together. Entonces para una madre los hijos son importantes y entonces están juntos. As long as they're used in the service of the Lord, all of them are important. Mientras que sean usados en el servicio del Señor, todos ellos son importantes. Ok, muchas gracias. Envía sus reverencias el devoto también. The devotee gives his humble obeisances. Okay. Otra pregunta es, últimamente algunos devotos no leen el sánscrito cuando estudian el Srimad Bhagavatam. Lately, some devotees, they don't read the Sanskrit while reading Srimad Bhagavatam. Incluso en algunas clases dicen, bueno, es un poco complicado, voy de frente a la traducción. Even in some classes, they say, it's a little complicated, so I'm going to go straight to the translation. Es bueno, ¿cómo poder tomar la lectura del sánscrito, su importancia, ¿no? Esa es la pregunta. Is it good, and how to take the importance of Sanskrit, the Sanskrit reading that? Okay, so we can take the example of Srila Prabhupada. Nosotros podemos tomar el ejemplo de Srila Prabhupada. And what Srila Prabhupada did is he actually recited the Sanskrit verse. Lo que Srila Prabhupada hizo es que él
realmente él recitaba el verso en sánscrito. And he also used to have all the disciples recite the verse. Y él solía hacer que todos los discípulos recitaran el verso. So that's the standard that we generally follow. Entonces ese es el estándar que nosotros seguimos generalmente. But if we are reading on for our personal reading, Pero si nosotros estamos leyendo para nuestra lectura personal, we can just read the translations the very first time. nosotros podemos leer solamente las traducciones la primera vez. And the second time when we go through, we can start to read the Sanskrit words. Y la segunda vez que nosotros lo leamos, podemos empezar a leer los versos en sánscrito. Particularly if we want to preach, it is helpful. Y particularmente si nosotros queremos predicar, es muy útil. Because if we have better knowledge of the original Sanskrit, Porque si nosotros tenemos un mejor conocimiento acerca del sánscrito original, and we can preach and defeat any misunderstandings others may have. nosotros podemos predicar y despejar cualquier malos entendidos que hayan con respecto al verso. But otherwise, it's okay even if we read the translations. Pero de otra manera también está bien, incluso si nosotros solamente leemos la traducción. But in our temples, the standard process, we recite because that's what Srila Prabhupada gave us. Pero en nuestros templos el estándar es tal como nos lo dio Srila Prabhupada. And the Sanskrit words, they are like, Prabhupada says these shlokas are like mantras. Y Srila Prabhupada dijo que los shlokas, los versos son como mantras. So the sound vibration of the mantra is also purifying. Porque esa vibración sonora del mantra también es purificadora. Even if we don't understand the meaning. Incluso si nosotros no entendemos el significado. So I hope that helps. Entonces espero que eso sea de ayuda. Sí, importante, muy importante. Very important. Aquí ya casi todos los mensajes ahora son de saludos, de agradecimiento. Now we have lots of messages saying hello and thank you to you for the class. Ok, hay una pregunta de la madre Asta Saki. Voy a leerla en español y usted la lee en inglés, por favor. Mi reverencia, Prabhu Srinivas Acharya, muchas gracias por la clase, muy purificante. La pregunta es en relación a la fe parcial que podemos tener al devoto y al libro Bhagavata. Es decir, tomamos a conveniencia cierta parte y rechazamos otras. En ese caso, ¿qué sería lo más recomendable para nuestro beneficio espiritual? This is a question from Master Saki Mataji, and she's saying, please accept my humble obeisances, Prabhu Srinivas. Thanks a lot for the class. It was very, I could purify. The question is in relation to the partial faith that we can have to the devotee and to the Bhagavata book. It means that we take to our convenience a certain part and we reject some others. In this case, what would be what is the most advisable for our spiritual benefit? Thank you, Mother Ashtasaki. Very nice question. Muchas gracias, Madre Ashtasaki. Muy buena pregunta. Yeah, so sometimes we see Srila Prabhupada mentions a lot of things in the purport. Algunas veces nosotros vemos que si la Prabhupada menciona muchas cosas en el significado. And we feel very insignificant and unqualified to be a devotee. Y nosotros nos sentimos muy insignificantes y muy descualificados para ser un devoto. So we accept that what Prabhupada is saying is true. Entonces nosotros aceptamos que lo que si la Prabhupada está diciendo es verdad. But we are not at that level yet. Y que nosotros no estamos a ese nivel aún. And we'll make our best practical attempts. Y que nosotros hacemos nuestros mejores ensayos prácticos, intentos prácticos. And Srila Prabhupada also took that approach. Y si la Prabhupada también tomó ese enfoque. For example, he emphasizes varnashrama and certain aspects of
we should be living off of the land and so many things. Y, por ejemplo, él enfatizó acerca del Varna Ashram y de que nosotros tenemos que, that we must be of the land. Yeah, we must be living off of the land, means we must have our own agriculture and all these things Prabhupada mentions. Entonces que nosotros tenemos que tener nuestras tierras, tener nuestra propia agricultura y esas cosas. But he did what is practical for that time. Pero él hizo lo que era práctico para ese tiempo. So we accept that that is the ideal. Entonces nosotros aceptamos que ese es el ideal. And we do what is practical to continue in devotional service. Y hacemos lo que es práctico para continuar en el servicio devocional. But we avoid sinful activities. Pero nosotros evitamos las actividades pecaminosas. So in this way, as we advance more, Krishna may give us more abilities. Entonces, de esta forma, mientras nosotros vamos avanzando más, Krishna también nos va a dar más habilidades. And more facilities to do it in an ideal way. Y más facilidades para que lo hagamos de una manera ideal. I hope that is relevant to what she asked. Entonces, yo espero que eso sea relevante para lo que ella preguntó. Ok, muchas gracias. Prabhu Presta, ¿puedes abrir los micros y los devotos? Porque si no hay otras preguntas, vamos a despedirlo a Prabhu Srinivas Acharya y esperamos tenerlo pronto. Sí. Pueden abrir sus cámaras también, los devotos, para que el Prabhu los pueda ver. So we don't have further questions. So Prabhu is asking the devotees to open their mics and cameras so you can see them and they can say goodbye to you. Ahí está la madre Guru Govinda. Jai Hare Krishna, Mother Guru Govinda, Purnamasi. La madre Purnamasi de España. Hare Krishna. La madre Astasaki. Ah, no, es una foto, la madre Astasaki, parecía ella. Ahí está, de Hare Kripa, otro país. Roy Ramananda. Jai Ramananda Prabhu, Hare Krishna. ¿Qué más ahí? Que manifieste su... Yes, I'm so happy to be with all of you. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes. And please Nosotros forgive también. me. Please forgive me if I said something that's not right. Por favor, perdónenme si yo dije algo que no sea correcto. No, al contrario, muy inspiradora la clase. I Bueno, just wanted to say something that Prabhu, that thank you so much for the class and thank you so much for giving me the opportunity to serve you. I am very happy to serve such a good devotee as you are. And please say hello to your wife and to the wonderful Sugopi Radha, please. Yes, thank you very much, Mother Shruti Priya. You're always very humble and helpful all the time. Thank you for doing this service. okay, thank you. Yeah, Thank you to Abhiram Prabhu for giving me this opportunity. He's like my older brother. Please keep giving me your shelter. Muchas gracias, Prabhu Abhirra, porque usted es como mi hermano mayor y por favor sígame dando refugio. Yo soy mayor en edad nomás, solo en edad. I am Después soy más caído. senior only in my age only. Ok, vamos a despedirlo. Abran su micrófono. Srinivas Acharya aquí. Ya. Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna. Muchas gracias, Mataji. Hare Krishna, amiga. Ok. Y la va pasando. Tila siempre participa en todas las clases. Muestra Tila, muestra Tila. Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. One more. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram.